Hola, bienvenidos a Diario Enfermero. Ya pasó, el examen EIR 2016 es historia. Ahora resta saber quiénes serán los afortunados que durante los 2 próximos años se convertirán en enfermeros especialistas. Para otros, casi sin pausa, empieza el tiempo de preparación del EIR del próximo año. Mucha suerte a unos y a otros. Entre tanto, el Real Decreto de Prescripción Enfermera del Partido Popular sigue complicando la vida de médicos y enfermeros en los centros sanitarios. No son pocos los médicos que discrepan del redactado final modificado por el gobierno Rajoy que limita las actuaciones autónomas de la enfermería. El presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica es muy claro. Mire, yo creo que las enfermeras deben prescribir ciertos fármacos y yo en ese sentido les apoyo. Yo creo que el corporativismo es malo y yo veo cierto corporativismo médico detrás de este conflicto. Yo soy médico y me van a criticar mis compañeros o algunos de ellos, pero yo creo que las enfermeras no debemos verlas como rivales que pueden prescribir y quitarnos protagonismo, sino que debemos verlas como colaboradoras que nos pueden ayudar muchísimo y para ello deben prescribir un número bastante relevante de fármacos. No veo ninguna razón para que no lo hagan. Bueno, pues enseguida entramos en más detalles de estos dos asuntos. Antes, nuestro habitual sumario. Una plaza por cada 15 aspirantes. Así es la dura lucha por hacerse enfermero especialista. El Ministerio de Sanidad avisa a médicos y enfermeros que toda prescripción debe hacerse individualizada y por escrito en la historia clínica. Un muelle urológico resuelve los problemas de la hiperplasia benigna de próstata de forma ambulatoria. España no es más eficaz en la lucha contra el cáncer porque carece de registros poblacionales fidedignos. Este fin de semana se ha celebrado la prueba EIR 2016, Ana. Una plaza por cada 15 aspirantes. Esa es la proporción con la que cerca de 15.000 enfermeros y enfermeras se han inscrito en la prueba EIR de este año. Todos aspiran a alcanzar la especialización en enfermería durante 2 años de aprendizaje remunerado. Muchos escogen las academias y los centros de formación para preparar el examen. Mientras los aspirantes al EIR esperaban la hora de la verdad, las cajas con los exámenes se abrían hueco, custodiadas por vigilantes de seguridad. Quién más, quién menos deseaba que allí solo estuvieran las preguntas que mejor habían preparado y evitar ¿cuáles? Fundamentos. ¿Y eso por qué? Porque es muy teórica y no sabes tampoco por dónde te pueden salir y es complicada, la verdad. Anatomofisiología. Sí, hay otras como neurología y gestión comunitaria. Que tiene mucho, es más complejo. Pues no te sabría decir, todas tienen su dificultad, depende también de lo que más te llame la atención, pero no sé. Enfermería médico-quirúrgica, yo creo. Más difícil, pues la parte de investigación, de estadística, la parte de comunitaria me ha parecido difícil. Madre mía, pues yo qué sé, es que difícil sobre todo bioestadística, epidemiología, pues todas estas asignaturas. Más difícil. Quizás psicosociales son un poco más ambiguas, pero bueno. Quizá materno-infantil, pero porque no es un ámbito que tampoco me gusta mucho, así que nada, todas las que quieran materno que lo disfruten, pero yo en principio no voy por ahí. Son los cocos de una prueba con 225 preguntas para la que han dedicado entre 8 y 10 meses de preparación exhaustiva, aunque son los últimos 40 días los que marcan la diferencia. Un año. Un año llevamos. Durante un año. En los 2 últimos meses, pues casi desde que me levantaba hasta que me acostaba muchísimas. Lo que pasa es que yo estoy trabajando al mismo tiempo, entonces intentaba compaginar. Desde marzo del año pasado, un añito casi. Pues desde primeros de abril, 10 meses. Llevo desde septiembre del año pasado. Método, constancia y realización de simulacros resultan claves para reducir la presión, los nervios y ganar confianza. Yo llevaba comiendo muchísimo, tenía mucha ansiedad y de pronto esta última semana no tenía hambre de nada, no sé por qué, y dormía fatal también, pero bueno. Ahora mismo vengo con confianza, sí, así que vamos a ver. ¿Qué especialidad te gustaría? Me gustaría poder elegir plaza para pediatría. Pues ahora nervioso, además de por la entrevista que no me la esperaba, pero bueno, bien, sí, mira, estoy además un poco sudando, pero bueno, nervioso en casa, nervioso aquí, pero yo creo que cuando me plante delante del examen se me borrarán todos los nervios.
Hombre, si tienes ganas lo llevas como sea, esto es así. Depende de la voluntad que quieras ponerle y todo, pero sí, se puede compatibilizar. El día tiene 24 horas, así que a por ello. A sabiendas de que las asignaturas de mayor peso específico en este tipo de pruebas suelen ser enfermería fundamental, maternal, médico-quirúrgica o salud pública, los aspirantes a enfermero especialista coinciden en señalar esta prueba como la mejor opción para asegurarse un puesto de trabajo. Creo que es necesario especializarse para estar mejor formados a la hora de hacer tu trabajo y bueno, pues también te da 2 años de posibilidad de estar trabajando. Es por lo que lo hacemos, porque acabamos de salir y no tenemos trabajo. No tenemos trabajo y además son 2 años fijos, estás estable, porque ahora si te llaman para un día o 2 y claro, necesitamos un poco de estabilidad y además es formación que estamos aprendiendo, o sea que muy bien. Pues me parece importante porque son más posibilidades para trabajar. Dentro, o sea, en una residencia o en un centro de salud siempre se va a mirar por quien tenga la especialidad. O sea, son más probabilidades para que te cojan. La suerte está echada. A partir del 15 de febrero se exhibirán las plantillas con las respuestas correctas y a partir del 30 de marzo los resultados definitivos. Con especialización o sin ella, el actual Real Decreto de Prescripción Enfermera, en vigor desde el 24 de diciembre, impedirá que puedan ejercer su profesión con plena autonomía. La consejera de Salud de Baleares, enfermera como vosotros, se suma a quienes rechazan de plano este Real Decreto. Estamos en contacto con las otras comunidades autónomas para tratar de hacer una respuesta conjunta o hemos solicitado, la mayoría de comunidades autónomas, la reunión urgente del Consejo Interterritorial para hablar como punto único del orden del día. El ministro pues ha desoído la petición, o más bien ha dicho que no iba a convocar el Consejo Interterritorial. Nos preocupa porque con 1/3 de las partes pues tiene obligación el Ministerio de convocarlo y nos hubiera gustado poder debatir en un foro pues la preocupación que tenemos. La única preocupación, o sea, lo único que manifestamos es preocupación y necesitamos soluciones que no están ahora mismo en manos de las comunidades autónomas. Entiendo que es una norma inaplicable, que es un decreto inaplicable. Después de un minucioso análisis, el decreto no tiene por dónde cogerse. Nosotros nuestros servicios jurídicos de una manera muy coordinada han elaborado un informe demoledor. O sea, yo creo que demoledor para un argumentario para la comunidad autónoma y aprobamos en Consejo de Gobierno hace el viernes pasado. O el anterior, la impugnación que la abogacía se ponga a trabajar para la impugnación del decreto en su totalidad, no solamente en un artículo. Es que realmente atenta contra las competencias universitarias, porque invade competencias universitarias, atenta contra las competencias autonómicas, porque estamos hablando de protocolos a nivel ministerial que son de dudosa elaboración y de dudoso cumplimiento, o sea, en realidades muy dispares, ¿no? Y atenta contra la profesión y contra la autonomía profesional. Las comunidades autónomas podemos tratar de dar tranquilidad, pero para mí la tranquilidad está en la impugnación del decreto y en la suspensión cautelar de ese decreto. Pues eso último ya no será posible porque el Tribunal Supremo se ha pronunciado y deniega la suspensión cautelar del artículo 3.2 del Real Decreto. Habrá, por lo tanto, que cumplirlo a rajatabla y eso significa, como viene informando la Mesa de la Profesión Enfermera, que los médicos han de poner por escrito en la historia clínica las pautas, dosis y duración de los tratamientos. El propio Ministerio de Sanidad lo refrenda en una carta dirigida a los gestores de atención primaria. La nota que acaba de emitir el Ministerio dice registrar debidamente en la historia clínica del paciente las pautas y además establece no solamente decir, bueno, una pauta podría ser decir, bueno, pues seguimos lo que dice un protocolo. Ya hemos dicho hasta la saciedad que los protocolos de hoy en día no están vigentes por cuanto no cumplen los requisitos establecidos en el Real Decreto, que recordemos dice que tienen que estar elaborados en la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, validados por la Dirección General de Salud Pública y publicados en el BOE. A día de hoy ningún protocolo cumple esa norma, por lo tanto nadie puede acogerse a los protocolos vigentes. Es más, dicen que tiene que seguirse especificando la composición, la dosis y la duración del tratamiento.
estableciendo además la metodología de la práctica clínica y asistencial a seguir, que en muchos casos, recordemos, son los propios médicos los que tienen que hacer el seguimiento de ese paciente. A esta circunstancia se une el hecho de que con el Real Decreto aprobado por el Gobierno del PP es necesario que los enfermeros reciban del propio Ministerio de Sanidad una acreditación específica que ninguno de los más de 270.000 enfermeros españoles posee a día de hoy. A día de hoy hay una premisa que marca el Real Decreto y es que tenemos que estar acreditados. Que yo sepa, el Ministerio todavía no ha emitido ninguna acreditación. Por lo tanto, si no estamos acreditados, no podemos ni indicar, ni usar, ni autorizar la dispensación de medicamentos, ni de forma autónoma ni de forma colaborativa, porque no estamos acreditados. En el momento en que estemos acreditados, sí podremos hacerlo para la parte autónoma, que son aquellos productos sanitarios o medicamentos no sujetos a prescripción médica. Aunque la circular emitida por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA, intenta aclarar las dudas en los centros de atención primaria, en el ámbito hospitalario ya se están observando situaciones de conflicto que dificultan la atención a los pacientes y comprometen la seguridad de los enfermeros. Muy recientemente hemos tenido conocimiento de un escrito de unos compañeros de una urgencia de un hospital donde ponen de manifiesto que, por ejemplo, a la hora de realizar un TAC con contraste, pues habitualmente hasta ahora pues se regían por un protocolo y administraban ese contraste sin más. Han puesto de manifiesto los compañeros enfermeros a los médicos que ahora, a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto, necesitan una pauta individualizada para cada paciente sobre qué medicamento es el que tienen que administrar como contraste. Es cierto que los enfermeros no se han negado a ponerlo ante una orden verbal que pueden recibir porque la situación es urgente y a lo mejor no puede esperar a que venga el médico. Ellos han realizado esa administración del contraste, pero están pidiendo que escriban en la historia clínica esa pauta. Los médicos se están negando, incluso están acusándoles y amenazándoles a los compañeros enfermeros que están poniendo en riesgo la vida del paciente, lo cual no es cierto, porque ya hemos dicho que sí lo están administrando, pero quieren tener un respaldo jurídico, una seguridad jurídica de lo que están haciendo, porque ha entrado en vigor un Real Decreto y ya no les vale el protocolo que tenían antes. Tienen que tener esa pauta escrita por parte del médico. Lo incomprensible de este Real Decreto, modificado a traición por el Gobierno del Partido Popular, que limita y reduce las competencias autónomas de las enfermeras en su día a día, es reconocido incluso por destacados médicos e investigadores de primer nivel mundial como Pedro Alonso, director del Programa Mundial de Malaria de la OMS. La enfermería en España, en Europa y en Estados Unidos son personales, desde mi punto de vista, con una muy alta cualificación. Y por lo tanto otorgarles el papel que por su formación tienen capacidad de ejercer me parece perfectísimamente razonable. ¿Eso debe de incluir las prescripciones? Pues si me pregunta a mí, sí. 1 de cada 3 españoles tendrá cáncer a lo largo de su vida, mientras que actualmente ya podemos decir que más del 60% de los cánceres se curan. En el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, los expertos recuerdan que los ensayos clínicos siguen siendo la mejor herramienta para avanzar en el tratamiento y la curación de los pacientes y que las unidades multidisciplinares donde las enfermeras juegan un papel crucial mejoran las posibilidades de éxito. El aumento en las cifras de cáncer en los países desarrollados se produce como consecuencia de la exposición a factores ambientales y al envejecimiento de la población. De esta forma, en España se calcula que en 2020 habrá un 18% más de cánceres que los casos confirmados en 2012. Repartidos por edades, los cánceres son más frecuentes en las personas de más de 65 años, porque el cáncer es una enfermedad del envejecimiento, o muchos cánceres, la mayoría son enfermedades del envejecimiento, consecuencia de una acumulación de mutaciones sucesivas, y el factor edad es un factor que condiciona la incidencia del cáncer. A mayor edad, mayor riesgo de cáncer. Con los avances en la investigación y aplicación de nuevos fármacos, muchos de ellos diseñados a medida de cada paciente, se ha conseguido considerar al cáncer como una enfermedad crónica. Sin embargo, en nuestro país no disponemos de registros fidedignos de los distintos tipos de cánceres, algo fundamental para ser más eficaces en la lucha contra esta enfermedad. No habría mejor inversión, y hemos intentado contar esto a las autoridades madrileñas, para organizar la oncología en una comunidad, que saber exactamente
cuántos tumores tenemos de cada tipo, en qué estadio están y qué está ocurriendo y cuántos sobreviven, para poder poner mejores medios y organizar la estructura de acuerdo con lo que tenemos. Pero esto choca con muchas barreras que son pues, propias de nuestro país, digamos. Tenemos un país idiosincrásico. Entonces, a lo mejor el gerente de un hospital no le da la gana dar los datos de su hospital. Y lo hace y no pasa nada. A pesar de esta situación, España está a la cabeza de la oncología mundial gracias a la preparación de sus profesionales sanitarios y a la introducción de equipos multidisciplinares en los que la enfermería juega un papel imprescindible. Bueno, yo creo que el rol de la enfermería en equipo multidisciplinario del cáncer es crucial y creo que está todavía infravalorado y hay que estimularlo muchísimo. La enfermera es fundamental. Por ejemplo, en Estados Unidos las enfermeras en los equipos multidisciplinarios ocupan a menudo un rol que se llama Nurse Navigator, que es gestor de caso clínico, es una persona que acompaña a los pacientes y se encarga de que todo lo que se ha planificado que se haga en su momento, le gestiona todos los pruebas y le orienta, porque el paciente con cáncer está a menudo perdido en el hospital. Por otro lado, las enfermeras tienen un rol importantísimo en la investigación del cáncer. En mi servicio, la coordinadora de la unidad de investigación es una enfermera y tenemos 4 enfermeras de investigación más. Son absolutamente imprescindibles. Yo creo que las enfermeras deberían hacer muchísimo más de lo que hacen en los hospitales españoles. Ahora mismo hay un conflicto con esto de la prescripción enfermera. ¿Cómo lo ve usted? Porque quizás podrían llevar a cabo más acciones de manera autónoma porque tienen preparación universitaria para ello, pero parece que las leyes no quieren que eso sea así. Mire, yo creo que las enfermeras deben prescribir ciertos fármacos y yo en ese sentido les apoyo. Yo creo que el corporativismo es malo y yo veo cierto corporativismo médico detrás de este conflicto. Yo soy médico y me van a criticar mis compañeros o algunos de ellos, pero yo creo que las enfermeras no debemos verlas como rivales que pueden prescribir y quitarnos protagonismo, sino que debemos verlas como colaboradoras que nos pueden ayudar muchísimo y para ello deben prescribir un número bastante relevante de fármacos. No veo ninguna razón para que no lo hagan. Los avances en cirugía prostática permiten procedimientos cada vez menos invasivos, técnicas ambulatorias, mínima sedación y ventajas en posoperatorios que al final se traducen en mejor calidad de vida para los pacientes. Un equipo español es pionero en la implantación de un stent urológico temporal para tratar la hiperplasia benigna de próstata. La hiperplasia benigna de próstata es una enfermedad que padecen más de la mitad de los varones de 60 años, que aumenta con la edad y que se caracteriza por un crecimiento de la próstata que dificulta la micción. Cuando los tratamientos con fármacos fracasan, la cirugía es la única opción que ahora tiene una alternativa menos invasiva. Esto es una nueva opción de tratamiento de varones con próstatas no excesivamente grandes, pero que están muy molestos y que además tienen un interés en preservar la eyaculación, porque como sabéis, muchas operaciones de próstata pueden alterar la eyaculación, produciendo una eyaculación interna. La cirugía, que se realiza de forma ambulatoria, consiste en implantar un stent en la próstata sin afectar a la función eyaculatoria, que es una de las complicaciones propias de la cirugía convencional y láser. Con este dispositivo, que es básicamente un stent temporal que se coloca, al expandirse dilata la uretra prostática, hace unos cortes en el cuello vesical que van a facilitar mucho la micción y a los 5 días lo retiramos y el paciente tiene una mejoría importante en su calidad miccional. El dispositivo se coloca bajo sedación anestésica y lo dejamos puesto interiormente, el paciente se espabila poco a poco, se despierta, orina y se va a casa. A los 5 días le volvemos a hacer una pequeña sedación para extraerlo. Y ese es todo el proceso, es un proceso sencillo. Con esta nueva cirugía, pionera en España, los pacientes que tomaban medicación dejan de hacerlo. Incorporar una consulta de matrona hospitalaria en la semana 36 del embarazo consigue disminuir la frecuentación de la urgencia por pródromos del parto. Así lo ha puesto de manifiesto un estudio del Hospital de Fuenlabrada. Las contracciones de parto son contracciones regulares. ¿Esto qué quiere decir? Que vienen una cada 5 minutos con la tendencia a una cada 3 y no paran. Son contracciones que me paran la actividad
que me tengo que parar, que me tengo que poner a respirar, son contracciones dolorosas. Son distintas a unas contracciones que le llamamos pródromos de parto, es decir, me vienen una a los 5, otra a los 10, otra a los 3 y otra a los 15. Esas contracciones no son de parto. Las de parto son una cada 5 minutos y no paran. Como es el primero, puedo estar en casa 3 horitas. Me doy una ducha caliente, intento respirar tranquila. Cuando lleve 3 horas con contracciones cada 5 minutos, me vengo. ¿Cuándo tengo que acudir al hospital? ¿Qué tengo que llevar? ¿Quién me atiende al llegar al centro? Estas son solo algunas de las dudas más frecuentes que tienen las mujeres semanas antes del parto. El Hospital de Fuenlabrada cuenta con una consulta de matronas para resolver estas preguntas y acompañar a las parejas hasta el último momento. Yo creo que la figura de la matrona, aparte de informarle de todo el proceso que van a vivir, es acompañarlas y hacer que sientan menos miedo y de esta manera pues el parto y el embarazo en sí fluya mejor. Es una postura de informadora y acompañamiento siempre. El papel de la matrona es como una guía que tienes ahí constante y la necesitas. Para preguntas, para todo. Realizar un exudado vaginal para detectar infecciones por estreptococo, explicarles las distintas formas de parir que tiene el hospital y los beneficios de la lactancia materna, entre otros, son los principales objetivos de las matronas durante estas consultas. Pelota, silla de parto, cualquier cosa que quieras, lo hablamos y siempre que sea posible, por supuesto, lo podemos llevar a cabo. A mí la pelota sí me gustaría, porque en casa he estado haciendo ejercicios. Pues fenómeno, llegas, pelota, nosotros tenemos varias pelotas, la aceptamos, vemos a ver un poco los ejercicios, ¿vale? Y eso sin ningún tipo de problema. O cualquier otra idea, pues igual, nos lo comentas, ¿vale? Nosotros siempre apoyamos una lactancia materna, siempre y cuando sea el deseo de la madre. Intentamos explicarles a lo largo de todo el seguimiento de embarazo los beneficios que tiene la lactancia materna, tanto para la madre como para el niño, que son muchos, y después en el posparto, desde el momento del nacimiento hasta el momento que se va de alta, les damos la información y les ayudamos para que la lactancia sea adecuada y buena para los dos. Por supuesto, si hay alguna mujer que decide no dar el pecho, porque por motivos personales también se les apoya. Pero a nivel de información, sobre todo, le hablamos de los beneficios que tiene a lo largo de la vida. ¿Alguna duda? ¿Algo que os quede pendiente? ¿Que me quede a mí una cosilla ahí que no entendí? ¿O algo que quede...? El tema de la epidural es aquí ya, ¿no? Cuando estemos... De parto. Lo ideal la epidural es cuando estemos de parto, con 3-4 centímetros. Si yo ingreso por la urgencia de parto, en ese momento es el momento ideal para poner la epidural. Ya aquí, en la propia dilatación. Estas citas con las matronas calman la ansiedad de los padres primerizos y logran reducir las visitas a urgencias por pródromos de parto. Así llegamos al final de Diario Enfermero. Ya sabéis que seguimos en contacto a través de nuestra web consejogeneralenfermería.org y también a través de Canal Enfermero en YouTube y de la plataforma digital infoenfermería.com. Gracias por vuestra atención. Hasta pronto.